Five, four, three, two, one. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Lenguaje Autista, el podcast. El día de hoy yo estoy bien ilusionada, bien emocionada porque tenemos con nosotros un invitado. Él es terapista ocupacional, pero es uno de esos profesionales que yo sigo porque yo considero que él es muy dedicado en su trabajo. Él tiene una página en Facebook que se llama Red Sensorial, pero antes de entrar de lleno con el invitado, le voy a dar la palabra a mi compañera Gladys para que se presente rapidito. Buenos días, gracias por sintonizarnos una vez más. Gladys aquí con ustedes y espero que el día de hoy sea beneficioso para todas esas personas que nos están escuchando. Muchas gracias Gladys, como siempre, por acompañarme y bueno, no estoy segura si dije mi nombre, pero si no lo dije, pues es Amor Reyes. Y como saben, pues yo tengo un jovencito con autismo, Gladys tiene un adulto, y de ahí nos surgió la idea de hacer este podcast. En este mes hemos estado tratando lo que son los problemas sensoriales. Y pues qué mejor que tener un terapista ocupacional y que, como les dije al principio, es muy dedicado en su labor. El nombre de él es el licenciado Pedro Sánchez. Él pues es terapista ocupacional pediátrico, trabaja o está especializado en lo que es la integración sensorial y también ofrece capacitación y asesoría en centros terapéuticos y colegios. Y otras cosas que él mismo nos puede explicar, licenciado, le doy la palabra. ¿Qué tal? Bueno, un saludo y gracias por la invitación. Bueno, soy terapeuta ocupacional, obviamente realizo la atención de diferentes usuarios. Me dedico también a la parte educativa, ¿no? Que tiene que ver con, estoy en una escuela regular, pero que realiza inclusión educativa, pero también asesoro otras escuelas. Es importante orientar a los diferentes agentes que están alrededor de la infancia y del desarrollo, ¿no? De los adolescentes también, orientar a los docentes en su rol, orientar a los padres en su rol, a los directivos en el rol que tienen respecto a la inclusión. Y también soy docente de 2 universidades aquí en Perú. Eh, Me encanta mucho, me gusta mucho ser terapeuta ocupacional y pienso que el mundo necesita la terapia ocupacional independientemente de la labor que realicemos porque hacemos cosas, pero a veces lo que hacemos no pensamos cómo hacerlo o no lo sentimos muy significativo. Y si lo trasladamos a personas TEA o a personas con alguna dificultad en su desarrollo, entonces será mucho más necesario el rol del terapeuta ocupacional. No, estoy completamente de acuerdo. Yo considero que dentro de los profesionales que han trabajado con mi hijo y que yo he tenido la oportunidad de aprender, el terapista ocupacional es sumamente importante. Muchas veces pues pensamos en simplemente la terapia ocupacional con objetos o lo que es la integración sensorial, pero ustedes van mucho más allá, porque ustedes cuando hablamos de ocupacional se refiere al día a día, a todo lo que conlleva Así el es. día a día, desde el cepillado de dientes, el agarrar una cuchara. ¿Nos puede explicar un poquito más de lo que es realmente el rol del terapista ocupacional para que los padres puedan entender que nos escuchan?
Sí, el terapeuta ocupacional tiene como objetivo que la persona pueda ocuparse de su propia vida, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones donde la persona le cuesta hacerlo. En las diferentes etapas de su vida. Entonces, por ejemplo, a un niño le puede costar ponerse los zapatos y ya está en la edad de poder hacerlo. Entonces, le cuesta ocuparse de sí mismo para ponerse los zapatos. O tenemos a un adolescente que necesita, digamos, quiere prepararse un sándwich, ¿no? Pero por alguna dificultad, puede ser una lesión, puede ser alguna dificultad del neurodesarrollo, no puede hacerlo. O tenemos una persona adulta que tiene, digamos, un problema de su salud mental, no tiene depresión y no quiere bañarse, no quiere hacer nada. Entonces, el terapeuta ocupacional lo que busca es de que las personas puedan ocuparse, hacerse cargo de su propia vida, hacerla significativa a través justamente de las ocupaciones. Por eso somos terapeutas ocupacionales. Atendemos la ocupación. Entonces, las ocupaciones también varían. En el niño será el autocuidado y el juego, por ejemplo. En el adolescente puede ser la secundaria o puede ser, digamos, cómo se organiza en su vida a día, en su día, haciendo responsabilidades en casa. El adulto será su trabajo. El adulto mayor será el manejo de su tiempo libre. Entonces, la terapia ocupacional ayuda, por eso mencionaba de que todos nosotros necesitaríamos un terapeuta ocupacional porque a veces hacemos cosas y nos estresamos y no dormimos bien. eh, entonces necesitamos la ayuda de un terapeuta ocupacional para que nos ordene, nos ayude a hacernos cargo de nuestra propia vida, de nuestras ocupaciones que nos toca de una manera significativa, pero si lo trasladamos a personas que tienen alguna dificultad, algún desafío en su desarrollo, entonces es mucho más necesario. No es un entrenamiento, es un acompañamiento para que la persona descubra su propia forma de hacerse cargo de lo que tiene como reto en su situación particular. Me encanta de la manera que lo explica porque habla del autocuidado, también del desarrollo desde el comienzo. De la manera que lo explico es una manera que creo que los padres podrían entenderlo mucho mejor y le agradecemos por esa información. Sí, sí, porque generalmente a veces, por ejemplo, dice, mi hijo no se lava los dientes, entonces lo llevan a la terapia ocupacional para que el terapeuta ocupacional le enseñe a lavarse los dientes, pero en realidad vamos más allá, ¿no? Vamos para que la persona se interese por querer lavarse los dientes, por querer asearse, ¿no? O sea, y esto sí es interesante porque, digamos, yo que trabajo en la parte pediátrica y también la parte de adolescentes, puedo ver de que muchos niños, muchos adolescentes han llevado terapia de niños y cuando entran a la adolescencia tienen dificultades y que parecía que en niños ya las habían superado. Y es que porque vemos algo con solamente los retos o desafíos que tiene un niño. Pero cuando pasa a la etapa de la adolescencia son otros retos. Y cuando esos retos, digamos, no se atendieron o no tuvimos la mirada cuando lo atendimos de niño, es como si prácticamente se empezara de cero en muchos casos, porque no sabe esa persona cómo manejarse ante esos nuevos retos, porque quizás solamente nos hemos preocupado por entrenar o que logre cosas de niño, cuando lo que queremos que hacer es que tenga los mecanismos para, independientemente de la edad, sepa manejarse en la vida. Muy bien explicado la importancia de que los padres puedan entenderlo de esta manera. En mi caso, mi hijo cuando comenzó las terapias, lo primero que comenzó fue la terapia ocupacional y como madre nueva en todo esto que estaba sucediendo en mi vida en ese momento, yo no yo pensaba que la terapista literalmente tenía que lograr algo en ese momento, pero yo no veía lo que yo veo hoy, que es lo que usted explica, es que esos retos para que pueda aprender a hacer esto desde muy pequeño hasta en otras etapas cuando va creciendo. Así es. Por eso, una de las formas o uno de los marcos de referencia que usa el terapeuta ocupacional es la integración sensorial. La integración sensorial lo que busca es de que el cerebro pueda tener una capacidad mayor de adaptación.
¿no? Entonces, cuando uno puede procesar mejor los estímulos sensoriales, porque te puede abrumar el ruido, porque te puede abrumar la etiqueta del polo, porque el alimento no te gusta, entonces para poder manejarme mejor frente y responder mejor a esos estímulos, trabajamos la integración sensorial para que la persona tenga una mejor capacidad adaptativa. Entonces, el cerebro puede responder mejor a los estímulos y eso le permite focalizarse en lo que debe focalizarse, que son sus ocupaciones. Me encanta como lo explicó, ya que tocó ese tema de la integración sensorial, ¿cómo llegó usted a especializarse en los problemas sensoriales? Porque ¿verdad? Desconozco cómo es en Perú, pero yo soy de Puerto Rico y acá pues no necesariamente porque sea terapista ocupacional está especializado en eso. Ellos se tienen que especializar aparte. No sé si sea igual. Sí, es que definitivamente la terapia ocupacional empieza antes que la integración sensorial, entonces desde siempre la terapia ocupacional ha buscado que las personas, inclusive la terapia ocupacional nace, digamos, la principal corriente, digamos, nace después de la Segunda Guerra Mundial en personas adultas que tenían alguna lesión, pero que tenían que volver a trabajar, pero que tenían que volver a hacer sus cosas, ¿no? Y luego pasa a trabajar con niños, ¿no? Y cuando se desarrolla la teoría de la integración sensorial, ya había toda una currícula de formación en la terapia ocupacional, entonces es como en los años 80, cuando la integración sensorial se vuelve una teoría ya bastante aceptada, cuando empiezan las formaciones, y obviamente la formación viene de Estados Unidos generalmente, y donde ya los terapeutas ocupacionales lo toman, muchos de ellos ya fuera de la carrera. O sea, yo he estudiado integración sensorial dentro de mi formación universitaria, sí, pero existe una certificación donde profundizas en el tema de la integración sensorial y por eso es la que no solamente la tomamos, sino que la revisamos y la volvemos a realizar constantemente porque esto va avanzando. Hay nueva información, hay nuevas miradas, teniendo en cuenta algo importante. La integración sensorial implica brindarle estímulos a un cerebro. Y eso es algo muy delicado, ¿no? Esto no es estimulación sensorial. La estimulación sensorial, por ello puedo generar algunas cosas, pero en la integración sensorial lo que yo tengo que hacer es muy cuidadoso con los estímulos que voy a brindar, porque lo que busco generar es una respuesta que le permita adaptarse. Por eso el terapeuta ocupacional, quien está, digamos, con la formación guiada hacia la ocupación, tiene, digamos, la mayor potestad de trabajar sobre la integración sensorial. Porque el fin que buscamos es que ese cerebro pueda ocuparse de sí mismo, ¿no? Y por eso es una formación, digamos, a veces muy exigente o muy restringida solo para terapeutas ocupacionales, pero es por ese carácter, ¿no? Porque digamos, poner al niño en una hamaca o poner a un niño ante estímulos táctiles es muy delicado y hay que tener mucha formación para poder hacerlo. Estoy completamente de acuerdo y al igual que Gladys, de las primeras terapias que tomó mi hijo fue la terapia ocupacional con integración sensorial y luego tomamos procesamiento sensorial. Y para mí fue bien beneficioso porque como usted dice, se busca el que el niño pueda adaptar las respuestas que está dando al medio ambiente y que entonces estas respuestas pues sean un poquito, ¿verdad? Más usualmente los vemos a ellos como que se están comportando de una manera disruptiva, pero realmente ellos se están comportando de acuerdo a lo que sienten. Entonces, cuando se trabaja, integran mejor y ya entonces las respuestas son mejores. Y ese fue, pues, obviamente uno de los mayores cambios que yo veo en mi hijo entonces. Pero, lamentablemente, cuando se habla de autismo se tiende a ir mucho a lo conductual. Yo considero que más que lo conductual debería ser lo sensorial porque muchas de esas conductas tienen una raíz sensorial. ¿Qué considera usted sobre eso? ¿Qué les recomienda usted a los papás? ¿Usted considera que sí se debe trabajar primero lo que es lo ocupacional, lo sensorial? ¿O cuál sería ¿verdad? Su consejo desde el punto de vista profesional? En el manual diagnóstico, uno de los componentes principales en la determinación del diagnóstico TEA está las respuestas, la hipersensibilidad o hiposensibilidad a ciertos estímulos, o sea, como que es parte de la naturaleza del autismo, por lo que hay que prestarle interés.
por un lado. Pero por otro lado, cuando vemos al niño en su totalidad, tenemos que ver cuál de todos los aspectos del desarrollo es el que está influyendo más o está interfiriendo más en su desempeño, en su calidad. Entonces, en algunos casos es el aspecto sensorial y por eso tenemos que atenderlo primero. En otros casos es más el aspecto conductual porque probablemente el niño debió haber recibido antes la parte sensorial, pero no lo hizo y ya eso escaló hacia aspectos no solamente conductuales, sino emocionales, porque ya se siente él mal consigo mismo. Entonces, y ahí debe ser atendida esa parte conductual. El punto es de que las decisiones o mejor dicho, la familia tenga una orientación que apunte justamente a que este niño va a tener necesidades que responden a la realidad actual, a este momento, lo cual significa, por ejemplo, ¿no? En muchos casos se empieza con la parte de terapia ocupacional, de integración sensorial, porque necesitamos darle herramientas de autorregulación y después pasa a otro aspecto por ejemplo, del lenguaje, porque a veces va a la terapia ocupacional y va a la terapia del lenguaje, pero en la terapia del lenguaje está muy inquieto, no puede regularse, entonces se necesitaría priorizar la parte ocupacional para que la integración sensorial le ayude a que pueda autorregularse y ya más autorregulado puede, digamos, tener un mayor efecto en la otra terapia, pero todo ese proceso es en base a una evaluación o una orientación multidisciplinaria en la cual, y obviamente acá los especialistas tienen que tener la suficiente apertura y flexibilidad para decirle, ok, sí lo necesitaría, pero en ese momento creo que podríamos esperar para priorizar otra cosa. Teniendo en cuenta no solamente eso, porque cuando hablamos de un niño, de cualquier niño, hablamos de que si pudiese tener alguna dificultad, tiene que ser atendido a nivel terapéutico, pero no olvidemos de que la terapia no es suficiente. La terapia tiene que ir enlazada con experiencias no terapéuticas donde uno aplique lo que ve en la terapia. Entonces, a veces hay niños que van a terapia, una terapia, luego otra terapia, luego va a la casa y luego el día siguiente va a la escuela. Entonces, ¿dónde está el espacio natural donde aplica lo que gana en la terapia? Entonces, pero esa orientación porque los padres quieren hacer lo mejor posible por sus hijos. Entonces, el rol profesional es tener la mayor orientación posible para ese niño, no en masa, no genérico, sino para ese niño. Y es ahí donde tenemos que ser lo suficientemente claros de lo que esperamos o de lo que podríamos apoyar desde la especialidad en ese caso particular. Me encanta porque esta vez no lo dijimos nosotras, lo dijo él. Es individual. Cada niño es Y, único. y realmente me encanta la parte donde, y quiero que los padres que están escuchando entiendan lo que él acaba de decir. Lo hemos dicho anteriormente y él lo acaba de decir. La importancia de que si tiene el niño la terapia de habla y no está regulado y tiene que ir a la otra terapia, si usted está viendo que el niño no está progresando, pregúntelos por qué. En Estados Unidos sabemos que muchas veces los maestros toman las decisiones y en ocasiones los padres ni saben lo que está sucediendo. Es hora de que empecemos a hacer preguntas, de que empecemos a ver reportes de qué es lo que está pasando con nuestros hijos el día a día Sí, para poder hacer sí, los cambios necesarios. sí, Nosotros somos sí, su voz y muchas sí, veces, lamentablemente, y es la realidad, no está pasando. Adicional que lo que él acaba de decir, ¿qué estamos haciendo con lo que el terapista ocupacional está haciendo esa hora o esos 30 minutos? ¿Cómo estamos transfiriendo esa información, ese servicio, esa ayuda que le está dando esta persona 2 horas a la semana en la casa o en otro setting? Porque se trata de que sean funcional, de que puedan desarrollar, de que puedan tener ese autocuidado y todas estas cosas, pero como padres y cuidadores tenemos que sí. entender esto para poder seguir ayudando a nuestros hijos o nuestros chicos. No, y además de ese seguimiento en casa, me encanta también lo que él dijo, que es, yo diría, el error más grande que cometemos. No hay espacio de juego. Nos vamos de terapia en terapia, en terapia, en terapia, escuela, terapia, 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 escuela, pero los niños tienen que jugar, porque así es como ellos aprenden, así es como ellos exploran. Sí, Entonces, que haya salido de él, siga así, licenciado. sí, sí, y hay algo que quisiera aclarar respecto al anterior para que no quede en el aire. Dada esta individualidad de cada niño y de cada adolescente, porque digamos, los retos de los niños no son los retos de los adolescentes ni de los adultos, eh, es la forma de trabajar. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de la terapia ocupacional, no es que todos los que van a terapia ocupacional tienen que pasar por la integración sensorial, ¿no? Ni todos los que van a pasar por la parte conductual tienen que pasar por ABA.
¿no? Ujú. O sea, ni el lenguaje todos tienen que pasar por una forma de trabajo. O sea, el profesional ve la forma más precisa o elige el método más efectivo para ese niño, ¿no? En el caso de la terapia ocupacional tenemos diferentes modelos. Obviamente la integración sensorial es muy efectiva, pero si yo estoy trabajando con un adolescente, la integración sensorial ya no es lo más efectivo en un adolescente, ¿no? Porque hay otras formas en las cuales responden mejor a las ocupaciones que tiene ahí. Obviamente podemos trabajar las bases cuando es más pequeño, pero cuando ya es grande tenemos que trabajar las compensaciones a la situación, ¿no? Entonces, es una situación muy amplia, muy compleja, pero creo que es fundamental, y no me cansaré de repetirlo, de que el profesional sepa orientar a los padres, porque lo que ocurre muchas veces es que el padre dijo, pero es que no me dijeron eso antes, me dijeron que solo necesitaba esta terapia, ¿no? Y como si yo, por ejemplo, yo no puedo mirar, o sea, yo miro a los niños desde la terapia ocupacional en la intervención. Pero cuando yo miro a un niño, yo miro al niño como un ser integral. No puedo ignorar de que si estoy trabajando con un niño y aún teniendo dificultades a nivel de la parte la parte ocupacional, si veo un mayor interferente a nivel de comunicación y los padres me están diciendo que ese es el nivel de mayor o de aprendizaje, entonces hay que priorizar ese aspecto de aprendizaje, ¿no? Y respecto al juego, definitivamente, o sea, el juego es el laboratorio donde el niño practica todo, donde aprende lo que nadie le enseña. Entonces, y ahí tenemos que ponernos a pensar, porque quizás sea una de las ocupaciones que ha cambiado muchísimo. La forma como en la cual juegan los niños de ahora no es la misma de hace 10 años, ¿no? Entonces, si ha cambiado la forma en la que juegan los niños, habría que preguntarnos si esta forma actual es la mejor, tanto en tiempo como en forma, en la cual los niños consolidan el funcionamiento cerebral, porque una de las formas donde el cerebro, digamos, ensaya su mejor funcionamiento es en el juego, es en un espacio simulado, por eso mencionaba un laboratorio. Pero ¿cómo lo favorecemos? ¿No? Y es una pregunta que también, porque los profesionales no solamente deben dedicarse a hablar de qué hacer cuando el niño tiene una dificultad, sino que tienen que ponerse a hablar sobre cómo promover el desarrollo saludable. Independientemente de que exista o no un diagnóstico, todos tenemos derecho a un desarrollo saludable, ¿no? Pero a veces hablamos solamente de lo que se tiene que hacer dentro de la terapia, ¿no? Y perdemos la perspectiva. Cierto. Muy bien dicho. Sí, no, y estoy completamente de acuerdo porque ese punto que toca también es bien importante, porque tal vez el papá Totalmente. sí lo deja jugar, pero como usted dice, ya no se juega como antes. Ahora casi siempre los niños están en los videojuegos o la tablet y pues ahí no hay tanto laboratorio como usted utilizó. Y pues sí, ellos necesitan tocar diferentes texturas, necesitan exponerse a diferentes cosas, necesitan usar la imaginación, Ujú. necesitan practicar todo esto para que entonces pues puedan desarrollar otras áreas. Eh, en eso, el terapista ocupacional, él tendría, me imagino yo que sí, pero tendría algún tipo de rol cuando nosotros los papás queremos tratar de que haya imitación, de que haya juego, Sí, juego simbólico. creo que, y es importante es algo interesante. Antes de poder jugar, es importante que los niños exploren, ¿no? Que es algo que también quizás se ha disminuido, ¿no? Obviamente, a veces, o sea, el niño necesita tocar, chupar, agarrar de diferentes maneras, mezclar, desbaratar, ¿no? Pero a veces no lo permitimos porque el niño se puede enfermar o qué sé yo, quizás por un extremo cuidado, más con los vestigios que tenemos de la pandemia y la experiencia. Entonces no queremos que el niño pueda llevarse algo a la boca que puede haber estado en el piso, ¿no? O que no se caiga. Entonces el niño necesita explorar porque es de esta exploración donde realmente pasa a la siguiente etapa. La siguiente etapa es, ya sé lo que estoy tocando, y como ya sé lo que estoy tocando, ahora puedo crear algo en base a lo que estoy tocando, ¿no? Entonces, la exploración sensorial suele ser necesaria, y en el caso de TEA es fundamental porque
vemos a veces chicos, inclusive no grandes, 8, 9 años, que todavía están atrapados en la exploración sensorial, no pasan una situación de un juego y uno dice, no, porque es parte del TEA, ¿no? Pero eso es porque en realidad no hemos propuesto una exploración sensorial que lleve a obviamente una mejor integración sensorial y crucen el puente y empiecen a jugar, ¿no? Entonces, obviamente hay una serie de factores, pero es por eso yo mencionaba de que, por un lado, porque en la terapia pareciera que los niños hicieran muchas cosas, ¿no? Pareciera que en la terapia el niño no tiene rabietas, parece que en la terapia le hace caso al especialista y disfruta y se trepa y un montón de cosas, pero pareciera que fuera de ahí tiene rabietas, le cuesta mucho más las cosas. ¿Por qué? Si el mundo real es fuera de la terapia, y es porque necesitamos hacer ese puente y lo mencionaba muy bien Gladys, el hecho de que los padres tienen que saber de qué está haciendo el niño en la terapia. Especialista, ¿qué está trabajando con mi hijo ahora? ¿O cuál es el objetivo en este mes, por así decirlo? Ah, ok, el objetivo en este mes es que usa sus manos con un objetivo, con un fin. Genial. Porque eso yo lo puedo trasladar a mi casa y replicarlo, ¿no? Pero a veces sentimos, y quizás también los padres se dicen, no, que yo confío en el profesional, él la pasa tan bien, y creemos que es suficiente, cuando es el cerebro lo que se está trabajando y necesitamos justamente, dado que hay ganancia en el espacio terapéutico, lo que tenemos que hacer es multiplicar esa ganancia en el mundo real, porque la terapia nunca se cierra. O sea, digamos, hablo en el sentido de que siempre algo va a necesitar. Pero lo que queremos es de que llegue un punto donde lo que reste pueda realizarlo en espacios no terapéuticos, en espacios más naturales, ¿no? O sea, hay cosas que en la terapia yo no voy a lograr, pero yo quiero que él sí lo logre, ¿no? O sea, y es bueno que lo logre sin mí. O sea, como yo siempre digo, cuando ya no me necesites, será genial para él. No, ya a mí me puede dar pena y qué sé yo, lo voy a extrañar. Pero se trata de eso, se trata de que él pueda hacerse cargo, porque ese es el fin. ¿No? Cuando una persona usa unas muletas, ¿no? Esas muletas no puede, digamos, aferrarse a las muletas, sino las muletas es una transición para no usarlas, ¿no? Pero nuevamente, es la visión que tiene el terapeuta y que tiene que tener un rol muy, muy orientador, porque a veces el terapeuta puede ser muy bueno, pero a veces son los padres los que tienen también esa situación donde no, mi hijo, no, yo todavía necesita de mí todavía, necesita que yo todavía lo acompañe. Y es ese proceso de los padres, por eso yo siempre menciono de que cuando tenemos a un niño en atención, tenemos que trabajar con el niño, pero también tenemos que trabajar con los padres, o tenemos que hacer que, digamos, en el caso de psicología, puede ser un acompañamiento de los padres, para que así como el niño tiene que desprenderse de formas para adquirir otras, los padres también tienen que desprenderse de ciertas ideas, de ciertas formas para aprender otras, ¿no? Yo soy del mismo equipo del licenciado Sánchez. Realmente tú sabes que sí, yo creo en que es lo que él acaba de decir. Queremos que sigan aprendiendo y de la única manera que lo vamos a hacer es, no va a suceder en esas 2 horas a la semana. ¿Qué podemos tomar de ahí, trabajar con ellos mano a mano y llevar eso a los diferentes espacios para que sigan aprendiendo y para que salgan adelante y que puedan ser en el futuro estén bien, que es lo que todos queremos. Completamente de acuerdo. Y lo último que él dijo también, o sea, ¿dónde están los papás? Que por eso fue que el mes pasado estuvimos hablando del duelo. Muchas veces nos quedamos en ese sentimiento o como muy bien dijo el licenciado, también entramos en lo que es la sobreprotección, porque el niño tiene una condición y entonces no nos damos cuenta que eso lo hablamos con Robert, si no me equivoco, en la entrevista de Robert, y Ujú. no nos damos cuenta que entonces yo estoy sobreprotegiendo a mi hijo y yo lo estoy limitando. Cuando realmente como papá, o sea, la labor de un papá es la independencia del niño, tenga o no una condición. Y yo tengo que creer que mi hijo es competente. Yo soy la primera que tengo que creer que mi hijo es competente. Y si yo tengo buena comunicación, que es lo que el licenciado está tratando de explicar y me encanta, con el terapista, y ahora yo sé lo que se está trabajando, y yo creo que mi hijo es competente y yo busco su independencia, yo voy a buscar en el día a día cómo ayudarle. Porque no es tanto que yo me tenga que sentar y dar una sesión de terapia, que es lo que hemos tratado y tratamos de que los papás entiendan. Es que yo tengo que llevarlo al día a día. Como dijo el licenciado, el objetivo de este mes es que utilice mejor las manos. Pues, ¿qué yo puedo hacer en casa
para ayudar a que el niño utilice mejor sus manos. Yo puedo ayudarle a que él mismo coma con la cuchara en lugar de darle la comida yo. Yo puedo que me ayude a hacer la merienda, dándole objetos que él puede. O sea, hay que adaptar las cosas al día a día. Como yo siempre he dicho, todos los espacios son una oportunidad de enseñar a nuestros chicos a que hagan algo nuevo o diferente o que sigan trabajando en las cosas que estamos trabajando. Y algo que quiero decir, que creo que siempre lo digo, es que tenemos que dejar, hemos hablado del duelo una y otra vez, tenemos que dejar el endito. El endito, como decimos en nuestro país, no va a sacar a nuestros niños adelante. El endito tiene que estar fuera. Tenemos que trabajar con ellos. Nadie lo va a hacer con tanto amor como lo va a hacer ese papá, esa mamá, ese ser que Dios puso en la vida de ese ángel, de ese niño, para que lo ayude a salir adelante. Eso, dejemos el endito, trabajemos con los profesionales tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, porque el día de mañana no vamos a estar aquí como siempre hablamos. Sí, Eso. y creo que es importante el hecho de que mencionabas, amor, de creer, ¿no? Hay muchos padres que dicen, no, no lo puede hacer, ¿no? Y de hecho que, y también Gladys lo mencionabas, es que si yo pienso, por ejemplo, ¿no? Si yo pienso en algo muy complejo, probablemente mañana no lo va a poder hacer, pero si empezamos desde lo más cercano a él, lo más básico, y a partir de ahí, por ejemplo, hacemos, por ejemplo, ¿no? Lavarse las manos, ¿no? Lavarse las manos y sacarse las manos, pero y le voy aumentando una mayor complejidad, ¿no? Le voy aumentando un mayor reto y vemos que lo está haciendo. En realidad lo que me está demostrando es que el cerebro puede hacer más cosas de las que hacía antes, ¿no? Entonces, sí puede llegar a lo que podemos hacer, pero tenemos que ser bastante metódicos y obviamente tomar decisiones. Dentro de la terapia ocupacional, el juego, obviamente, ¿no? La situación, el manejo de tiempo libre ya en la adolescencia, pero en el niño el juego, la exploración, las actividades de la vida diaria son una plataforma muy importante donde el niño puede aprender a ser, a ocuparse, a hacer las cosas significativas. Entonces vemos que al inicio yo le daba de comer, al inicio yo lo limpiaba, pero después vi que ya lo empezaba a hacer porque estuvimos trabajando eso y después empezó a encargarse de eso y empezó a encargarse más, ¿no? Entonces, ese es el sentido. Eso es lo que buscamos básicamente. Por más profesionales como él, necesitamos replicarlo muchas veces. Porque, pues, y sin falta de respeto, ¿verdad? Porque vuelvo y digo, para mí la terapia ocupacional es una de las más importantes, pero no todos los profesionales tampoco tienen esa dedicación o ese compromiso que usted está demostrando. Pero del otro lado está, como dijo Lai, nosotros como papás. Pues nosotros también tenemos que preguntar y nosotros también tenemos que entonces buscar la manera de que se nos explique y de que se nos dé entonces para que podamos darle esa continuidad en la casa. Sí. Dentro de eso que estaba explicando, me llamó la atención que usted habló de que con los nenes más pequeños, pues se trabaja mucho mejor lo que es la integración sensorial, funciona mucho mejor, pero que ya con el adolescente, pues se iría hacia otras áreas que no sería tanto lo sensorial. Y entonces ahí me surge la duda. Y si ese niño, si ese adolescente aún está presentando problemas sensoriales porque no se le trabajaron, no lo trabaja o sí lo trabaja, pero es que es otra manera. O sea, no sé, ahí como que me surgió una duda. Cuando un niño presenta una disfunción en la integración sensorial, cuando la integración sensorial no está ocurriendo de la manera que se esperaría, la terapia no lo desaparece. O sea, la terapia lo No que hace es mejora. que el impacto sea menor. O sea, si tenemos a un niño que, digamos, es defensivo táctil y toda la parte del contacto eleva su alerta y no le gusta, ¿no? Entonces llora y no quiere que nadie lo toque y se vuelve muy como defensivo, pues aversivo. La terapia lo que hace es que se reduzca esa respuesta porque lo que aumenta es la autorregulación y la respuesta adaptativa. Entonces dice, bueno, no me gusta, entonces, ¿qué hago? Yo me adelanto, antes que me toquen, yo lo toco, pues, ¿no? Entonces, entonces la terapia ayuda a que él pueda reducir, ya tolera la etiqueta, ya tolera que se le lave la cabeza, la terapia ayuda a eso.
pero no significa que eso desaparezca, ¿no? Por eso inclusive ese mismo niño, digamos, cuando es adolescente, se dispara en lo mismo, pero dice, pero si trabajó eso en la niñez, claro, porque trabajamos en las ocupaciones propias del niño, pero en el adolescente, el niño, este adolescente, digamos, se pone una ropa que puede ser más pesada, una ropa que puede tener etiquetas distintas de la ropa de niño, porque en los niños a veces ni siquiera tienen etiquetas, viene todo impreso, ¿no? Pero en el adolescente tiene un montón de etiquetas y a veces las tienen en lugares escondidos donde dice, esto me está fastidiando, entonces como esa situación se va a mantener y podríamos utilizar la integración sensorial, sí, podríamos hacerlo, definitivamente, pero existen otros marcos de referencia, inclusive dentro de la integración sensorial hay formas de poder atenderlo de una manera, digamos, más efectiva, porque lo que buscamos es algo que funcione con este adolescente. Entonces, en la adolescencia buscamos algunas situaciones que tienen que ver con la compensación. Ok, ya, digamos, vamos a ganar más si le enseñamos a que cuando tenga una ropa, busque las etiquetas y sepa cortarlas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que con sus manos recorra las costuras, ¿no? Entonces, con sus manos recorre las texturas, primero mirándolo, luego con los ojos cerrados y a partir de ahí con 2 dedos, luego 3 dedos, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y si va tolerándolo, entonces significa que se lo puede ir aceptando. En otros casos, por ejemplo, se compran ropa y tienen que lavarla antes de poder ponérsela porque cuando está nueva, pues como que es un poco más acartonada, ¿no? Entonces, otros de que esa ropa donde la tela no me gusta mucho, pero que es necesario porque, por ejemplo, no les gusta mucho en algunos casos que algo sea que los abrigue o que se sientan muy apretados, entonces le pueden echar un olor que les gusta mucho, entonces el olor como que desvía un poco el aspecto táctil o de presión que puedan sentir, entonces se empiezan a trabajar sobre estrategias y empieza a elegir estrategias que le permitan navegar en el mundo. Obviamente va a tener más estrategias y probablemente las estrategias sean muchas que yo les puedo dar y que él coja las que le sirvan, mientras que un niño que llevó terapia ocupacional, de él van a partir las estrategias, ¿no? Entonces ahí podría ser la diferencia, pero lo que buscamos es lo mismo. Lo que buscamos es de que pueda ocuparse de sí mismo de una manera que le permita ser independiente. Y, y- y una vez más, la importancia de tener esa comunicación con esos terapistas, a los padres que están escuchando, a los cuidadores, la importancia de que de verdad saquen el tiempo y tengan estas conversaciones con los terapistas de sus hijos o ese ser amado es sumamente importante. Sí. Muchísimas gracias por aclararlo, porque yo le he dicho, yo soy un poquito más fría, licenciado. Yo le digo a los papás, los problemas sensoriales no tienen cura. Y él pues fue más suave. Pero pues, es una realidad. No hay una cura. Como él bien dijo, lo que se busca es que ellos creen estrategias, que ellos aprendan, ¿verdad? Por decirlo así, aprendan a vivir con esa realidad que les toca y que consigan estrategias para que se manejen mejor en el mundo. Algunas cosas las sobrepasan, otras las cambian, porque en mi caso personal, pues mi hijo está entrando en la preadolescencia y él de pequeño, él era un buscador táctil. Eso no había cosa que él no tocara, que él no se llevara a la boca, que él, o sea, era una cosa increíble. Y ahora es todo lo contrario. Ahora está sensible, ahora hay muchas cosas que pues le molestan, que antes no le molestaban, pero también él los reconoce y aunque él es no verbal, pues él me lo dice. Me dice, I'm sensible, estoy sensible, no me toques hoy. Me tira el besito, como que hoy no te me acerques. Y pues esos son, para mí, esos son avances porque dentro de todo se está conociendo él mismo y lo está expresando. Eh, Creo que hemos seguido hablando, pero nunca le preguntamos, licenciado, si le puede explicar a los papás qué son los problemas sensoriales, o sea, qué es realmente, porque muchos papás piensan que es que el sentido no funciona, ¿verdad? Pero ¿qué es realmente? ¿Cómo usted se lo explicaría a los papás? Sí, cuando hablamos de la integración sensorial hablamos de una función del sistema nervioso. Entonces, es algo que ocurre todo el tiempo, eh, porque permite de que el sistema nervioso conozca el entorno donde se encuentra, en ese caso la persona, ¿no? Y son dos entornos los que necesita conocer para poder entender ese entorno, un entorno interno y un entorno externo. Entonces, el entorno interno tiene que ver con
nuestro cuerpo. ¿Cómo está nuestro cuerpo? Si mi cuerpo está relajado, si mi cuerpo está tenso, si mi cuerpo está con los latidos a 1000, si mi cuerpo está con hambre, si mi cuerpo está con ganas de ir al baño. Entonces, el cerebro necesita conocer ese entorno interno que te permite decir, ok, vamos a atender ese cuerpo, porque, por ejemplo, si tú te sientes como que tuvieses fiebre, con pesadez, con temperatura, tú dices, no, creo que no voy a trabajar. Pero eso es porque tienes un conocimiento de tu cuerpo, un conocimiento interno. Y para conocerlo necesitas esta información. ¿Y cómo tienes esta información? A través de los canales sensoriales, los sentidos. Entonces tenemos sentidos que se comunican y toman información del mundo interno, y tenemos los sentidos que nos van a comunicar con el mundo externo. Digamos, a nivel histórico se ha conocido a los sentidos que nos comunican con el mundo externo: la visión, la audición, la gustación, la olfacción, el tacto. Entonces uno dice, bueno, eso es suficiente, pero no, justamente Jean Eyles, una terapeuta ocupacional, trae un elemento adicional. Nos hemos olvidado de algunos sentidos que tienen que ver con el mundo interno y que pareciera que son inclusive más importantes que el mundo externo, porque si tú no te conoces, si tú no sabes tus posibilidades, no puedes enfrentarte a algo que está fuera de ti, ¿no? Entonces, esta teoría que ella postula en el tiempo, la teoría de la integración sensorial, parte de que los canales sensoriales tienen que no solamente unir información, sino que tienen que integrarla, asociarla, organizarla, mezclarla de tal forma que permitan no solamente al cerebro decir, ah, ya sé qué ocurre allá, adentro, afuera, y ya sé qué ocurre acá adentro. No, sino que le permitan elaborar una respuesta. ¿Y cuál es esa respuesta? Esa respuesta tiene que ver con lo que se llama una conducta adaptativa. O sea, no solamente respondo a algo, sino que esa respuesta me permite a mí adaptarme a una situación. Por ejemplo, estoy comiendo algo y está muy caliente, empiezo a soplarlo, por ahí lo mezclo. Esa conducta permite de que al comer me adapte. Pero ¿qué pasa si boto la comida, si la tiro, si grito, si pego? Es una conducta no adaptativa. Entonces, esa integración sensorial es una función del sistema nervioso que tenemos que hacer que siempre ocurra de la mejor manera. Y obviamente todos tenemos diferencias sensoriales. Yo puedo agarrar, digamos, un líquido, puede decir, está frío, y otra persona puede decir, no está tan frío, ¿no? Entonces tenemos diferencias sensoriales, pero van a haber algunas personas con las que las diferencias sensoriales son tan fuertes que no les permiten adaptarse o elaborar conductas adaptativas cuando, no, ese ruido está muy fuerte, no hablen tan alto, o no, me siento un poco mareado en el ascensor. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. Si tenemos a un niño que presenta algunas conductas relacionadas con que los estímulos lo están abrumando, y eso hace que se ponga de muy mal humor o tenga una rabieta, una crisis en un centro comercial o cuando están yendo de paseo, necesito una evaluación de terapia ocupacional, porque lo que hacemos es eso. Vamos a analizar cómo está la función de la integración sensorial. Entonces, si esta función de la integración sensorial se ve afectada, ¿no?, de tal manera que lo vemos como un interferente, es necesaria una terapia. La terapia lo que hace, como mencionaba, es ayudarlo a que ese impacto sea menor y le permita funcionar, ¿no? Entonces podemos tener, y de hecho que yo tengo algunos adultos en terapia que tienen marcados problemas en la integración sensorial, pero el impacto es menor, y a partir de ahí pueden tener más control de su vida. La sensación no los controla a ellos, sino que ellos controlan la sensación. Y eso es lo que buscamos como objetivo en la terapia ocupacional. Pareciera que me está hablando de Gaby. Mi hijo se llama Gaby, Gabriel. Gaby ahorita está que no podemos, tenemos varios carros en la casa, y cuando salimos en este particular carro, la señal que ponemos para doblar a la derecha o a la izquierda, ya él sabe que cuando vamos a doblar en esa calle, ya él está preparándose con el tapándose, pero es solamente en algunos carros. Yo, es algo que estamos tratando de trabajar, y como ya Gaby, por ser adulto, no tiene servicio, pues no hemos logrado llegar a cómo yo le digo que la ponga. Él hemos tratado varias cosas, pero seguimos trabajando en ella. Y estoy segura que muchas personas que nos están escuchando tienen muchos otros problemas. La idea está en tratar de buscar la ayuda para seguir ayudándolos. Sí, sí, que de hecho hay cosas que se mantienen y como no se pueden cambiar, pero que no sean un interferente para su desempeño.
Entonces, por ejemplo, si tenemos una persona, por ejemplo, el terapeuta ocupacional, lo mínimo que tiene que garantizar es de que puede realizar sus actividades de la vida diaria, ¿no? Alimentación, higiene, aseo, vestido, ¿no? Entonces, cuando él puede hacer esas actividades de la vida diaria, él puede iniciar y terminar una actividad, puede realizar una pequeña responsabilidad. Entonces, hay otras cosas que se pueden mantener, digamos, inclusive las crisis sensoriales se pueden mantener, pero no son un interferente para su desempeño. En el caso de Gaby, como te digo, esa es realmente pues él no conoce a mi hijo, pero Gaby es bien funcional. No verbal, pero es funcional, pero realmente esa es la que estamos tratando de trabajar en este momento. Sí, pero es como él dice, o sea, siempre, puede que siempre haya algo Algo va a que cambiar en siga, algún momento. exacto, y algo que siempre siga siendo como que ese, pues, problemita, pero si realmente no interfiere con la calidad de vida de él, con la autonomía No. de él, pues, ¿verdad? Simplemente pues hay que adaptarnos o buscar alguna estrategia. Igual que los steaming, ¿cómo es que se le dice en español? Las estereotipas. Las Sí, sí, sí. estereotipas son maneras de ellos regularse, muchas veces pues por sensorial o emocional. ¿Qué nos puede hablar un poquito más usted de eso, licenciado? De lo que son las estereotipas, ¿debemos intervenir, debemos parárselas? ¿Qué usted En le el, aconseja a en los papás? el aleteo. Sí, de hecho que hay mucha controversia porque pareciera, digo pareciera, que en muchos casos los padres no quisieran que su hijo tuviese serotipias. eh, y inclusive algunos de forma explícita eh, te dicen, no quiero que aletee, ¿no? Porque como que Porque no les se ve gusta. autista, porque se ve autista. No, de hecho que se No hay movilizan muchas aceptación. cosas, ¿no? Claro, se Sí. movilizan muchas cosas en los padres, ¿no? Entonces tenemos que entender que la función de las estereotipas tiene varias funciones, ¿no? Quizás una que yo valoro mucho es una función de regulación, una función de poder decir, ok, esto me está ayudando a poder manejar esta situación. Lo que nosotros ayudamos desde la terapia es de que no sea la única forma de regulación que encuentren, ¿no? Entonces, sino que busquen otras formas y que tengan toda una amplia gama, ¿no? En algunos casos inclusive lo usan para relajarse, lo usan, entonces, que la función que tengan nuevamente, que no sea un interferente para la acción que tienen que hacer y que tengan toda una gama de situaciones, nuevamente, que ellos tengan mayor control. Si ellos tienen más control sobre su vida, usarán o no usarán las estereotipas cuando ellos lo decidan y se sentirán bien así. ¿No? Porque de eso se trata, lo que buscamos, al menos yo como terapeuta, yo no tengo que buscar que la persona funcione de una manera particular. Lo que yo busco es que esa persona funcione de la manera que la haga sentir mejor a ella misma, ¿no? O sea, no lo quiero llevar a un promedio, lo quiero llevar a que esa persona dentro de lo que es, se sienta bien, se sienta parte de un grupo, se sienta, digamos, que las cosas que hace son significativas para ella misma, para esa persona. Eso es lo que buscamos. No, no Necesi- buscamos, digamos, llevarlo a una situación, Multiplicarlo. porque a veces queremos que no, como que queremos que quitarle el autismo, ¿no? Eso no ocurre, ¿no? No. Yo pienso que necesitamos multiplicar muchas veces al licenciado Demasiado. Sánchez y traerlo para acá. De verdad que, honestamente, que para mí hasta ahorita estoy disfrutándome esta entrevista un montón y ojalá que los profesionales también escuchen este podcast porque creo que la importancia de hacer lo que amas y amar lo que haces va de la mano y siento que él es uno de ellos. Yo O lo sea, dije al felicidades por principio. eso. Sí, Para sí, mí él sí, es uno sí. de esos profesionales bien dedicados y comprometidos realmente. Y pues como tú dices, ama lo que hace y sabe lo que está haciendo. Pero bueno, ya vamos como por los 40 minutos, o ya tenemos que ir terminando la entrevista, pero lo vamos a estar invitando nuevamente luego, licenciado, porque creo que hay muchos más temas que hablar. Pero para todos los papitos que estén escuchando, que tengan más dudas o que todavía no tienen terapista ocupacional, ¿cómo le pueden conseguir? ¿Dónde le encuentran? Denos ahí su información.
digamos, creo que es importante dos cosas, ¿no? Bueno, definitivamente me pueden consultar en Red Sensorial, tanto los padres que quisieran una orientación, como las escuelas o centros terapéuticos que quisieran una capacitación, por un lado, pero por otro lado, si tenemos un padre que dice, yo tengo a mi hijo en terapia ocupacional y quisiera que esa terapia ocupacional, o quisiera involucrarme mejor en esa terapia ocupacional, le recomiendo tres cosas. Creo que la primera es de que el terapeuta sea claro en la manera como le cuenta las cosas. Si yo como papá a veces, no, que habla en técnico, entonces debe ser bueno porque me habla en técnico, pero yo no entiendo. Pero tú eres el usuario. O sea, la familia es el usuario. Entonces, si tú como padre no entiendes, ¿no? Y obviamente le dices, mira, creo que me lo deberías explicar un poco mejor para que yo lo entienda. Entonces, si no lo entendemos, entonces creo que eso no va a funcionar porque al final la terapia tiene un tiempo, pero tú sigas con el chico. Entonces, sí, llevó terapia ocupacional. ¿Y qué trabajaron? Bueno, integración sensorial, punto, ¿no? Entonces, creo que es importante eso, que puedas entender el proceso. Otro punto que me parece valioso es el tema de los objetivos. El tema de que sepas de que no es algo que estoy trabajando un montón. Uy, ya llevamos trabajando en la integración sensorial un año y luego del año, no, todavía le falta. ¿Pero qué le falta qué? ¿No? Sino de que tengamos objetivos que se pueden ir partiendo y puede decir, ok, ahora estamos trabajando esto, ¿no? Y digamos, y ahora vamos a trabajar en base a A, ahora estamos trabajando A más uno y en otro trabajaremos A más 2 y qué sé yo, ¿no? Y que esos objetivos vayan de la mano con lo que el niño necesita, no con lo que el terapeuta cree, ¿no? Entonces el terapeuta puede decir, bueno, el niño tiene una hipersensibilidad auditiva y por eso vamos a trabajar ese aspecto, pero en realidad lo que yo veo es que el niño no come nada, yo veo que el niño no le gusta el agua, veo que la parte es más táctil, pero están trabajando en un objetivo que creo que no va con lo que él necesita. Entonces, por eso es importante los objetivos para poder a partir de ahí enlazar con lo que el niño necesita. Y un tercero importante que tiene que ver con que el terapeuta no puede ver solo al niño en su espacio terapéutico. Entonces, el terapeuta tiene que hablar con la maestra, el terapeuta tiene que hablar con otro especialista, porque ese niño no solamente existe en su espacio terapéutico. Entonces, yo cuando veo a un niño me pregunto, ¿cómo le irá en el colegio? ¿Qué hará en la noche? ¿Cómo se llevará con los abuelos? ¿Qué juguetes tendrá? ¿No? ¿Cómo se comportará en un restaurante? Entonces, creo que es importante, claro, esto puede parecer difícil, pero al mismo tiempo es más fácil porque te puedes pedir un video, puedes pedir el teléfono de la maestra. Entonces, tenemos que empezar a dialogar con otros profesionales para poder tener una mayor información y así atender mejor al usuario. O sea, yo puedo tener, digamos, 20 pacientes, pero si cada paciente no es no lo trato como si fuera el único, entonces no tiene sentido poder trabajar porque no estamos trabajando con máquinas. Yo no le estoy haciendo un favor a las familias. Yo me tengo que entregar a las familias porque para eso me he formado. O sea, por eso las profesiones de salud son profesiones de servicio, son profesiones asistenciales, ¿no? Pero pareciera como si yo fuese alguien todopoderoso donde los padres casi le tienen miedo a hacerle preguntas. Claro, y entiendo el tiempo, entiendo que a veces no se puede por miles de razones, pero siempre tiene que haber una disposición y una sensación clara de que ese terapeuta realmente está ayudando a mi hijo. No, no que es bueno, ¿eh? Ese terapeuta es bueno, ¿no? No, 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 no. O sea, de hecho que debe ser bueno, sino que ese terapeuta está ayudando a mi hijo, ¿no? Tener esa sensación. Y obviamente lo que les mencioné, ¿y yo qué puedo hacer en casa? Claro, yo qué puedo hacer en casa desde mi rol de padre, ¿eh? Porque tampoco, y ustedes lo mencionaban, no voy a hacer el rol de terapeuta porque mi hijo quiere que sea su padre, ¿no? Quiere que sea su padre, y ahí viene el valor del juego, y ahí viene el valor de cómo acompañar, y tenemos que hacer toda una orientación al respecto, pero si yo les daría me atrevo a dar estos consejos que pueden ayudar a los padres a decir, ok, mi hijo está llevando terapia, pues hagamos que esa terapia sea la mejor del mundo. Porque si yo tengo a mi hijo en terapia, tengo que hacer que sea la mejor del mundo, porque si no, no tiene sentido. Ujú. Y el terapeuta tiene que ser el mejor del mundo porque mi hijo lo merece. Más allá, no, pero es que no es tan cara, es algo del Estado. Entonces, tenemos que nosotros como padres, y de hecho que los padres de niños han logrado muchísimas cosas, tienen que elevar la exigencia a los profesionales para que los profesionales
también no se olviden, que de hecho que muchos no lo hacen también, y de hecho que yo también lo hacía, ¿no? El reflexionar sobre lo que estoy haciendo, ¿no? Lo que estoy haciendo. Qué mensaje tan excelente. Y si cuando comenzamos el podcast hablábamos de que queríamos ser un puente de un puente entre padres y cuidadores, este es el ejemplo perfecto de lo que quisiéramos tener todo el tiempo, realmente. Le agradezco muchísimo su tiempo, sus mensajes, su información, sus consejos de mi parte. Me siento bendecida porque de verdad que ha sido un placer conocerlo en el día de hoy. Yo me uno a lo que Gladys dijo, ese es uno de los objetivos del podcast, ser ese puente entre los papás y los profesionales, así que le agradecemos mucho su intervención el día de hoy. Y por favor, papá, yo espero que hayan escuchado esto último que dijo el licenciado, súper importante. Usted quiere, ¿verdad?, que esa terapia sea buena, pues que usted entienda a ese terapista. Como él dijo, no porque le hable con ideología es que es bueno, no, es bueno si el terapista también quiere que usted lo entienda, porque entonces usted sabe que el terapista quiere que su hijo eche para adelante, porque un buen terapista sabe que la terapia sola no hace nada, que hayan unos objetivos claros, que los trabaje tanto el terapista como usted en la casa y que haya ese seguimiento en la casa, que sería entonces para mí parte de esos objetivos. No sé si ahí me equivoqué, me puede corregir si me equivoco, pero entiendo que sí, que esos objetivos deben ser parte de ese seguimiento que se tiene en la casa. Y el último punto que dijo se me acaba de escapar de la cabeza. O sea, el hecho de que los padres puedan apoyar, ¿no? Puedan apoyar desde su rol, ¿no? Eso. Así que por favor no lo olviden, es más, graben, denle ahí favorito en este podcast para que lo escuchen muchas veces y no olviden suscribirse porque es la única manera en que se les va a poder avisar cuando salga el próximo episodio y denle a la campanita. Hoy pues ya saben que me acompañó Gladys, a ella la pueden encontrar en Facebook a través de sus redes Gladys Richter Hernández o su grupo Si Se Puede Créelo. Al licenciado Pedro Sánchez, pues como él muy bien mencionó, lo pueden encontrar a través de su página en Facebook, Red Sensorial, y yo lo sigo por ahí, él pone mucho material, así que les invito a que lo sigan. Espero, licenciado, que nuevamente nos pueda acompañar en un futuro y podamos hacer otra entrevista. Y a mí, pues saben que me pueden encontrar a través de todo lo que sea Lenguaje Autista. Lenguaje Autista se encuentra en Facebook, en TikTok, Instagram y tenemos la página www.lenguajeautista.com. Y no olviden que el podcast lo pueden ver y lo pueden escuchar a través de Spotify y a través de YouTube Podcast y está Lenguaje Autista, el podcast. Ya por el día de hoy nos despedimos. Nuevamente, muchísimas gracias. Una de mis entrevistas favoritas. Mía también. Gracias, Gracias por la gracias. invitación. Sí.